Continuamos sin más demora con la intervención de Javier González Santos, que llega de Oviedo para compartir con nosotros su saber, con un título Novedades para la vida y obra de Luis Eusebi, pintor erudito y primer conserje del Real Museo de Pinturas del Prado. Y bueno, decir que es investigador titular del Instituto Universitario Feijóo de Estudios del siglo XVIII, muy buen conocedor de Ceán y, en fin, y no le robo más tiempo porque vamos así con un poquito apurados, ¿no? Eso lo van a proyectar enseguida. Sí. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes también, queridos colegas, y muchísimas gracias por esta invitación. Bien, ya está. Yo quiero comenzar... estoy deslumbrado. Quiero comenzar diciendo que de este tema pues, todavía no podemos dar unas conclusiones definitivas, pues que todavía son bastantes las incógnitas que tenemos de la vida de este personaje. Entre ellas, pues, mismamente su propia iconografía, ¿no? Desconocemos cuál era su verdadero aspecto. Bueno, como están ustedes viendo, es un personaje extranjero, nacido en Roma en el año de 1773 y fallecido en París en el año de 1829, y sobre él han corrido diferentes muestras retratísticas, como esta que están ustedes viendo, atribuida a Vicente López, o estas otras que también llegaron a estar atribuidas hace algún tiempo en el Museo Lázaro Galdiano, identificando al personaje masculino con la figura del propio Luis Eusebi y al de la señora con su segunda esposa, con María del Carmen Macié. Bueno, en mi intervención lo único que voy a hacer va a ser poner de relieve pues, unos pocos datos biográficos que yo creo que puntualizan de una manera bastante precisa cuándo llega a España. Y, en segundo lugar, dar noticias, como aparece mencionado en el resumen que tienen ustedes presente, un nuevo manuscrito de los, no voy a decir muchos, pero sí significativos que nos ha dejado, ¿no? Bueno, su personalidad es muy conocida porque fue, como todo el mundo sabrá, y en el propio título de la conferencia se indica, el primer conserje, vamos a llamarlo conservador, del Real Museo de Pinturas del Prado, el Museo Nacional del Prado, ¿no? Nacido en el año de 1819, como todo el mundo sabrá. Bueno, sobre su vida pues se ha escrito algo y muy recientemente el profesor Gabriele Finaldi, despidiéndose de este museo, pronunció una conferencia en esta misma sala, que pueden ustedes también ver y la recomiendo encarecidamente en la página web del propio Museo Nacional del Prado. También existe en la Enciclopedia del Prado pues, una papeleta importante redactada por Javier Portús y también en el Diccionario Biográfico Español de la Academia de la Historia otra cédula biográfica también importante realizada por Mercedes Espinosa. Pero más recientemente volvió otra vez a tener un cierto interés la personalidad de este primer conserje, primer conservador del Museo Nacional del Real Museo de Pinturas del Prado, cuando en el año 2020 entró en el Museo Nacional del Prado pues esta nueva obra que fue publicada por mi compañero y amigo Javier Barón, ¿no? Como pueden ver ustedes, se trata de una miniatura. Porque efectivamente de Eusebi, aparte de su condición de conserje, que compete a los 10 últimos años de su vida, pues lo único que conocíamos son algunas pequeñas muestras de pintura. Fue un pintor especializado principalmente en países de abanicos y en miniaturas, es decir, no es un pintor de compromiso, no es un pintor de historia, no es un pintor de cuadros de ingenio ni de creación, sino más bien un reproductor y un pintor de asuntos decorativos como son los países de abanicos. Pero bueno, vamos a seguir hablando ya de las aportaciones propias de esta presentación en la que me encuentro hablándoles a ustedes. Y es que, efectivamente, con motivo de mis investigaciones recientes, en estos últimos 2 años, pues he descubierto pues su expediente matrimonial y la cédula de matrimonio de sus segundos esponsales, ¿no? Y esto ha dado pie también para precisar con un poco más de detalle cuándo es el momento preciso en el que llega a nuestro país. Porque sobre eso, ya desde hace unos cuantos años se venía discutiendo acerca si fue en el año de 1795, si fue incluso un poco antes, como Pedro de Verocchi llegó a decir. Pero bueno, hoy en día podemos decir, a través del expediente,
matrimonial. Bueno, esto que están ustedes viendo es la cédula del matrimonio que se realizó en la iglesia de Santa María de la Almudena el 4 de agosto de 1808, pero bueno, el expediente, no tengo la reproducción, pero sí lo tengo transcrito, ¿no? Y el expediente queda muy claramente precisado que, en primer lugar, él llega a España sobre el año de 1800 o 1801, porque todos los testigos que deponen a su favor, testigos de reconocimiento, hacen referencia a que lo conocen desde hace 7, 8 años aproximadamente, ¿no? Son 2 testigos, uno de ellos muy importante porque nada más y nada menos que es el secretario del nuncio pontificio ante la corte de Carlos IV, ¿no? Motivo por el cual, bueno, es un testimonio de una cierta calidad. Bueno, él ya venía casado a nuestro país con Ana Sbordoni, una romana, pero había enviudado en el año de 1805, motivo por el cual ya puede contraer sus segundas nupcias, ¿no? Bueno, el matrimonio se verifica en esta iglesia que están ustedes viendo, ya por desgracia desaparecida, como también pueden ustedes leer, y nos indica también en el propio expediente matrimonial los lugares de residencia en los que vivió Eusebi a lo largo de esos primeros 7, 8 años del siglo XIX. Bueno, todos ellos en Madrid, y es muy interesante que a partir del año de 1807, cuando ya está viudo, aparece mencionada su lugar de residencia en el propio Palacio de los Duques de Osuna, motivo por el cual yo pienso, y con esto lo voy a empezar a justificar, que fue la propia condesa duquesa de Benavente, la duquesa consorte de Osuna, la que efectivamente trajo a Eusebi a nuestro país en ese periodo de 1800, 1801, ya veremos por qué motivo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes un dibujo de Antonio González Velázquez, donde podemos ver la iglesia de la Almudena, el Palacio de los Reales Consejos. Bueno, esta es la calle Mayor de Madrid, y aquí están ustedes viendo el antiguo palacio destruido y demolido a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y ya posteriormente demolido de una manera definitiva en el año de 1970. Otra fotografía de Logan, donde pueden ver ustedes también el palacio, y otra vista aérea de Guesdon, donde pueden ustedes apreciar el lugar de localización de ese palacio, ¿no? Bueno, todo ello me llevó a deducir, en razón de las circunstancias históricas tanto de Eusebi como principalmente de los Osuna, que efectivamente fue la relación con la condesa duquesa de Benavente el motivo de su llegada a nuestro país. En primer lugar, hay que advertir que los Osuna, y concretamente el duque de Osuna, el duque titular, el noveno duque de Osuna, probablemente no lo sepan, lo recuerdo, fue creado embajador ante la corte de Viena por el rey Carlos IV en el año de 1799. 98, en el mes de agosto de 1798. Bueno, los Osuna, toda la familia, por lo tanto, ella con la esposa y con los hijos iniciaron el viaje a la corte de Viena por vía terrestre, es decir, a través de Francia, y demoraron durante casi un año, unos 8 meses aproximadamente, muy largos, en París, en el París del directorio, del segundo directorio, y llegaron a ver el 18 del brumario de Napoleón Bonaparte, ¿no? Bueno, el duque de Osuna no fue recibido como tal embajador por la corte de Viena, motivo por el cual tuvieron que regresar a España. España, como ustedes muy bien saben, en esos momentos ya era aliada de Francia y ya estaba en marcha la segunda coalición internacional en contra de la República tiranicida francesa, motivo por el cual España, bueno, pues pasaba a constituirse como un enemigo de esa segunda coalición. Bueno, esos 8 meses aproximadamente que estuvieron los Osuna, y aquí están ustedes viendo a la condesa duquesa de Benavente, pues probablemente hayan propiciado que la condesa duquesa de Benavente, mujer de mucho gusto, como todo el mundo sabrá, pues llegara a conocer a Eusebi. Bueno, Eusebi no creo que llegue con ellos, probablemente llegará un poco más tarde. Los Osuna ya estaban de regreso en el año de 1800, creo que sobre el 9 de enero aproximadamente llegan a Madrid, por lo tanto todavía en el siglo XVIII, pero es muy probable que Eusebi viniera un poquito más tarde, ¿no? Sobre el año 1801, como ya les había adelantado anteriormente, ¿no? Bueno, yo no les voy a mostrar la poca obra pictórica que hay de Eusebi, solamente les he mostrado esa copia de la Virgen del Roble de Julio Romano, pero les voy a mostrar una pieza que, bueno, que no está atribuida, pero bueno, yo me aventuro a atribuírsela, que es este abanico, un país de abanico que perteneció, o al menos estuvo hacia el año 1940 y tantos, todavía estaba en la colección de la antigua duquesa de Talavera, ¿no? Bueno, la relación
con la familia de Osuna de Eusebi fue cordial y amistosa, porque ya les he dicho a ustedes que desde 1806, 1807 aproximadamente, él vivía en el palacio de la Cuesta de la Vega. Pero hay un dato muy interesante, y es que en la propia partida de matrimonio, la propia condesa duquesa de Benavente actúa como testigo de boda de este segundo matrimonio. Dice textualmente, fueron padrinos y testigos a nombre de la excelentísima señora duquesa de Osuna, ahí está escrito, don Manuel de Ascargorta y Figaredo, su secretario, y doña María Teresa de Rivera, su mujer, vecinos de esta corte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual nos indica muy a las claras, o deja patente, que la situación de Eusebi con esta familia era ciertamente importante. Bueno, el matrimonio, como ya han visto, este segundo matrimonio de Eusebi con María del Carmen Maciá, que también fue pintor y miniaturista y que llegó a colaborar con su señor marido, pues no solamente quedaron en estos pequeños detalles de la realización de obras de arte, sino que incluso también en el propio expediente matrimonial dejan constancia de que Eusebi viaja a la corte de Lisboa y que viaja también a Bilbao en los momentos centrales del año 1808, con una España ya invadida por las tropas napoleónicas, en fin, con una España en vísperas de una guerra fratricida, como algunas veces se ha descrito la guerra de la independencia, ¿no? Bueno, la fecha del matrimonio, como ya han visto ustedes anteriormente, se produce en la última quincena del mes de julio, cuando ya se había producido la victoria de Bailén, pero bueno, en vísperas pues, de la retirada de las tropas francesas de Madrid, muy brevemente, hasta el mes de noviembre, diciembre de ese mismo año, 1808. Bueno, ¿qué cosas fue a hacer a la corte de Lisboa? Pues es muy probable que haya ido como agente comercial, porque efectivamente el resto de las relaciones que tenemos conocidas de Eusebi con la familia de los Osuna, lo vinculan como proveedor de obras de arte, ¿no? Y concretamente me voy a referir al hecho de que entre el año de 1811 y 1814, como probablemente también sepan, Eusebi y su señora esposa, María del Carmen Maciá, vivieron en la corte de Londres, ¿no? Pero destinados y desplazados no por propia voluntad de exilio, sino por encargo de la condesa duquesa de Benavente, que lo tuvo como proveedor de obras de arte, bueno, manufacturas de lujo o mercería incluso, podríamos decir, porque se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de nobleza, algunas cuantas cartas en las que se hace referencia a esas circunstancias, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que ya precisado el momento de llegada de Eusebi a nuestro país sobre el año 1800, 1801, pues vamos a hablar ahora de la segunda parte de mi exposición, que pretendo, bueno, todavía me quedan 15 minutos creo, ¿no? Que es hablar de el Eusebi erudito, que, bueno, en definitiva está más bien centrado en la catalogación, en los 4 catálogos que publicó en 1819, 1821, 1824 y 1828, ¿no? Pero bueno, aparte de todo ello, hay otro documento al que se hace muy poca referencia, pero que es muy interesante, francamente interesante, que es el ensayo sobre las diferentes escuelas de pintura que el propio Eusebi publica a su costa, porque es el editor de la misma, en el año de 1822 en Madrid, como están ustedes viendo, ¿no? Y dedicado, fíjense ustedes, al excelentísimo señor don Lionel Hervey, ministro plenipotenciario encargado de negocios de Inglaterra cerca de su majestad el señor don Fernando VII. Bueno, Eusebi regresa ya pacificado el reino en el año de 1814 con un restituido Fernando VII y bueno, siempre se va a mostrar muy afecto a la política de Fernando VII, tal es así que le reconoce como su único dueño y señor, ¿no? Porque no va a tener el apoyo, bueno, de algún que otro artista como puede ser José Madrazo, pero con la enemiga de Vicente López, entre otros, ¿no? En fin, va a ser siempre un extranjero dentro de nuestro país, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que lo dedica a Hervey, porque Hervey es otro personaje que, bueno, que investigando ahora, que lo tenemos todo tan fácil a través de la red, pues aparte de diplomático destacado en la Secretaría de la Embajada de Su Majestad Británica en la Corte de Madrid, pues también fue un pequeño coleccionista de obras de arte. Y de hecho, en el año, creo que en 1830 y tantos, bueno, por no leerlo, no, ya lo leerán ustedes en
cuando se publique esta presentación. En el año de 1830 y tantos, cuando se produce su deceso, pues se vende la colección en Londres, ¿no? Y entre las piezas, que no son muchas, son una veintena, no llegan a 30, pues aparecen obras de Luis de Morales, bueno, atribuidas, claro está, a Luis de Morales, a Murillo y a Velázquez, pero también hay una acuarela con el lago de Nemi. El lago de Nemi se encuentra en el Lacio, no tiene atribución, pero probablemente igual también podría ser otra pieza de su amigo. Cabe pensar que les unió una fuerte amistad con Eusebi, ¿no? que le unió una fuerte amistad con Eusebi, motivo por el cual se produce esta dedicatoria, ¿no? Bueno, el libro, el ensayo, yo lo pongo en relación con el manuscrito que voy a presentar ahora, que se titula, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que se titula Cifras y letras iniciales que usaron los pintores y grabadores en sus obras para el conocimiento de las pinturas y estampas. Un manuscrito no tiene fecha, tampoco tiene la atribución del autor, pero veremos que efectivamente aparece con la nota del quien lo compró, ¿no? Bueno, es un manuscrito, como les estoy diciendo, de la Universidad, de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, muy lujosamente encuadernado, como pueden ustedes ver en la parte de la izquierda, con una encuadernación neoclásica de la época de Carlos IV, bueno, que se puede extender a la época de su hijo Fernando VII, y que fue adquirida en Madrid en el año de 1866 por este caballero que están ustedes viendo retratado, Sebastián de Soto Cortés, que fue un importante bibliómano, bibliófilo, coleccionista de antigüedades y que, bueno, forma parte, bueno, de esa erudición periférica, provinciana, si ustedes quieren, pero que, bueno, que en Asturias venía muy acrisolada por una larga y fecunda tradición que arranca desde Feijó, pasando por Campomanes, aunque la mayor parte de su vida la hizo en Madrid, y que llega a Jovellanos y a Ceán Bermúdez, pero también fuera de Asturias, ¿no? Bueno, aquí están ustedes viendo el retrato, la única vera efigies que se conserva de este personaje, que llegó a reunir una importantísima colección de manuscritos que afortunadamente se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Oviedo. El propio Sebastián añade en las páginas de cortesía esto que están ustedes leyendo y que les paso a leer. Este libro pertenecía a un tal Eusebi, italiano, y lo compré en Madrid a un hijo suyo, ya viejo, que se ganaba su miserable vida rebuscando estampas y objetos antiguos. Año de 1866. Bueno, ¿quién era ese hijo de un tal Eusebi? Bueno, sabemos que a la muerte de Eusebi en el año de 1829, que se produce en París, va a París para operarse, literalmente, ¿no? Sabemos que a la muerte quedaron 3 hijos. Uno del primer matrimonio llamado Antonio, que probablemente sea este personaje que firma el dibujo de este diseño de una estampa que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es una estampa muy ingenua, como fácilmente se puede ver, con un dibujo que es de Sagardoy, pero que, claro, la Biblioteca Nacional de España está nada más y nada menos que atribuido a Eusebi Valladares, un escenógrafo catalán, bueno, de apellido catalán, pero probablemente igual no nacido en Cataluña, sino no se sabe dónde nació, pero que ya es de finales del siglo XIX. Y claro, esto no tiene nada que ver ni con su estilo, con lo poco que se conoce de su obra, ni tampoco con acontecimientos contemporáneos, ¿no? Bueno, y de su segundo matrimonio ya con María Macía, que aparte de muchos partos, pues bueno, le quedaron 2 hijos. Uno de ellos, Manuel, estuvo matriculado en la Academia de San Fernando, tenemos bastantes referencias al mismo, y otro, Juan Pablo, que nació en Londres. Bueno, Manuel es probable que haya nacido en Andalucía, pero también pudo haber nacido en Londres, ¿no? Y luego Juan Pablo, que de ese no sé nada, pero que, bueno, si no es uno, es otro. Pero Manuel fallece en el año de 1831, por lo tanto no puede ser quien le vende, ¿no? O será Antonio o será Juan Pablo, es decir, o uno u otro, ¿no? Los medio hermanos, ¿no? Bueno, en razón de todo ello, yo también he deducido, o deduje, que estos 2 dibujos, que también son muy conocidos y que fueron reproducidos en el estudio de Carmen Espinosa sobre Eusebi, que se encuentran en la Fundación Lázaro Galdiano, pues pudieron haber sido efectivamente vendidos por uno de estos 2 hermanos, ¿no? Ya sea Antonio, ya sea Pedro Pablo, ¿no? Del mismo modo que también estos 3 volúmenes manuscritos, titulados Llave para la introducción del conocimiento de los cuadros que posee el rey de las escuelas flamenca, holandesa y alemana, el rey, por lo tanto se entiende que en el Real Museo de Pinturas, ¿no? En el Prado, que son también producto de esa liquidación de bienes de esta familia, ¿no?
Bueno, pero volvamos al libro que nos trae y que es insólito, desconocido, aunque yo lo conozco pues desde que me licencié, por lo tanto hace ya 40 años, pero solamente a veces llegan los momentos de dar noticia muy tarde, ¿no? Que se titula, vuelvo a recordarles, Cifras y letras iniciales que usaron los pintores y grabadores en sus obras para el conocimiento de las pinturas y estampas, y que abunda en lo que en aquellos momentos era algo casi un requisito ineludible, sobre todo para los aficionados, para los diletantes y sobre todo para los coleccionistas y para formar colecciones sistematizadas y rigurosas y auténticas. Y recordemos que la profesión, el puesto por el que vivía, no tanto de pintor, Eusebi, pues era el de conserje conservador del Real Museo de Pinturas, ¿no? Es decir, se estaba proveyendo de una cantidad de herramientas de información simplemente para conocer perfectísimamente bien lo que tenía que catalogar, ¿no? Bueno, es un manuscrito que, como muy bien ven ustedes, está perfectamente caligrafiado y donde se reproducen efectivamente los símbolos, las letras, las cifras, las iniciales, a manera de catálogo, de repertorio de vademecum, pero no es un catálogo en el sentido de las obras que él posee. Entiendo que son simplemente referencias de todo lo que fue acumulando a lo largo de su, no voy a decir basta porque fueron 56 años, pero a lo largo de su vida, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos con figuras que no están representadas en el Real Museo de Pinturas, ¿no? Es decir, son tanto láminas como cifras de pintores no representadas, ¿no? Aquí están viendo diferentes muestras. Bueno, hay algún añadido posterior, como bien pueden ustedes comprobar, ¿no? Pero se trata de un manuscrito muy bien dispuesto y probablemente igual hasta pensando en regalarlo por aquella encuadernación tan extremadamente lujosa, ¿no? Bueno, incluso concluye ya con unas marcas, como están ustedes viendo, esto ya es al final, son 60 páginas, no están numeradas, como pueden ustedes ver, con unas marcas antiguas y sin autor conocido, sacadas de estampas originales, pone, ¿no? Utiliza la S antigua, no la normal, ¿no? Bueno, he traído este ensayo para el arreglo de las escuelas de los reinos de una colección de estampas, etcétera, etcétera, redactado por Juan Agustín Ceán Bermúdez, para que vean que no es un catálogo de una colección. Porque el catálogo de Juan Agustín Ceán Bermúdez, que es el manuscrito del año 1721, efectivamente también reproduce las siglas, las cifras, pero claro, describe también la obra en la que posee, las dimensiones y otros muchos tratados. Bueno, sobre esto pueden leer el artículo de Elena de Santiago, publicado en un estudio monográfico de hace 3 años ya, sí, porque el tiempo pasa muy rápido, dedicado a Juan Agustín Ceán Bermúdez y a los comienzos de la historiografía artística en España, ¿no? Bueno, también le interesa, y voy a volver otra vez al ensayo, esa obra dedicada a Hervey que les comentaba anteriormente, eso es una obra que no se ha dado mucha importancia, ¿no? Pero que la tiene, porque en definitiva viene a ser una especie de vademecum y de manual para enseñar a los aficionados a degustar, a conocer, a disfrutar de la pintura que por vez primera se encuentra ya expuesta en colecciones públicas, como es un museo real abierto, el del Prado, en el año de 1819, como recordarán ustedes, ¿no? Y también en el propio ensayo, Eusebi trata acerca de cómo diferenciar las obras originales de las copias, a manera de cómo lo había hecho en el año de 1805-1806 el propio Juan Agustín Ceán Bermúdez en esta carta de don Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo suyo sobre el conocimiento de las pinturas originales y de las copias, de edición de la que también Elena de Santiago y yo mismo, perdonen, que me autocite, editamos también recientemente, ¿no? Bueno, Ceán Bermúdez aparece mencionado también de una manera tremendamente elogiosa. ¿Cuál fue la relación entre Eusebi y Ceán Bermúdez? La desconozco. Y es muy probable que incluso no la hubiera, porque sobre Eusebi siempre cupo el estigma de ser un extranjero. De hecho, Finaldi, cuando presentó esa conferencia en el año 2016, me parece que fue, 2017, cuando se despidió del Museo Nacional del Prado, habla de Eusebi como un conservador extranjero, y efectivamente ese estigma de ser extranjero pesó sobre su vida siempre, ¿no? No logró hacer un cursus honorum académico en un competitivo Madrid y solamente conoció la amistad y el apoyo de Pedro de Madrazo, porque Pedro de Madrazo era enemigo de Vicente López, ¿no? Como probablemente sepan, ¿no? Pero en todo caso se
se trata de acercar a Juan Agustín Ceán Bermúdez y reproduce la introducción del diccionario histórico, porque aquí lo están ustedes viendo, esto es el texto del ensayo de Eusebi, que dice Escuela Española, y pone la sabia y erudita introducción del benemérito literato don Juan Agustín Ceán Bermúdez, que sigue copiado a la letra, literalmente, por lo tanto, dará una idea exacta de esta distinguida escuela. Es decir, no se preocupa por hacer un texto diferente, copia, como también había hecho Quillié, bueno, ya lo había hecho en el año 14 o 15, si no recuerdo muy mal, como también había hecho Quillié, apropiándose de la obra del diccionario de Ceán Bermúdez, ¿no? Y también en este mismo ensayo, para que vean ustedes que una especie de prontuario y de manual, habla de las observaciones, aquí lo están viendo, observaciones conducentes a conocer y distinguir los cuadros que son copias de los que son originales, con otras reflexiones útiles a los que se dedican a la pintura. Eusebi dice que lo tomó prestado de un autor italiano que le facilitó, no dice el nombre, que le franqueó este manuscrito, pero es que hay tantas coincidencias con el texto publicado en el año de 1806 con Minerva, que en definitiva también podemos pensar que era una situación, un estatus, un problema general en toda, no la crítica, sino en la naciente historia del arte en aquellos momentos, ¿no? Bueno, son las siguientes páginas. Vuelvo otra vez a mostrarles la diapositiva anterior del texto publicado, aunque de manera anónima, pero todo el mundo sabía que era de Ceán Bermúdez, en la Minerva en enero del año 1806. Bueno, y todo ello, tanto los catálogos, obviamente, como el libro de cifras, como este ensayo publicado y a costa del propio Eusebi, tiene que ver con el Museo Nacional del Prado, ¿no? Como ven ustedes, Eusebi fue nombrado conservador del Real Museo de Pinturas del Prado el 21 de abril del año de 1819. Y en este sentido también se puede decir que la vida y las obras la vida y la obra de Eusebi tienen un cierto tono paralelo con Ceán Bermúdez, lo que pasa que anticipándolo, porque su ensayo sobre las diferentes escuelas de pintura, del que estoy haciendo mérito y relacionando quizá un poco más que las cifras, que el manuscrito de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, tiene bastante que ver con lo que 5 años más tarde el propio Juan Agustín Ceán Bermúdez publica y edita en el año de 1827, que son ese arte de ver en las bellas artes del diseño según los principios de Sulzer y de Mengs, escrito en italiano por Milizia y traducido y acrecentado e ilustrado por don Juan Agustín Ceán Bermúdez, como pueden ustedes leer, ¿no? Bueno, una ilustración simplemente para poner en paralelo la obra con una representación gráfica de Abriel y Flores del Museo Nacional del Prado, ¿no? Pero ítem más, Eusebi trata de vincularse a la tradición historiográfica española, que, bueno, hay que reconocer que fue bastante avanzada en estos últimos compases del siglo XVIII y en los albores del siglo XX, tanto de la mano de Ceán Bermúdez, que sin lugar a dudas es el paladín y es nuestro padre, y lo pongo entre comillas, o subrayado o en cursiva, como quieran ustedes, sino del padre, es decir, del abuelo, que es Jovellanos, ¿no? Porque también en este ensayo muchas de las ideas, cuando hace referencia, por ejemplo, a Velázquez y a Murillo, están tomadas literalmente de la oración que Jovellanos, bueno, literalmente, no entre comillas, pero en todo caso suena una prosa, incluso una prosa muy elegante, que tiene su punto de partida en las palabras del propio Jovellanos cuando pronuncia su famosa oración de discurso de ingreso en el año de 1781 en la Academia de San Fernando, ¿no? Aquí tienen ustedes la portada. Y claro, todo ello también tiene mucho que ver, porque ya saben ustedes que el mal llamado elogio de las bellas artes, porque no es un elogio, sino es una historia de Jovellanos de 1781, es donde por vez primera se supera el sistema de Bellori, el sistema vasariano y el sistema winkelmanniano, y es el sistema de las escuelas. Y efectivamente es un sistema que se estaba cociendo en la Europa de entonces y, por lo tanto, por eso traigo casi a punto de concluir esta diapositiva donde pueden ver ustedes tanto al personaje como a su obra, ¿no? Estoy hablando de Luigi Lanzi, uno de los grandísimos historiadores del arte contemporáneo, coevo, contemporáneo de estos personajes de los que estamos tratando, aunque un poco mayor que Eusebi, como pueden ver ustedes, porque fallece en Florencia en el año de 1810. Es jesuita, conservador y anticuario
del Gran Duque de la Toscana, y que es el autor de esta famosa Historia pictórica de la Italia, que es una obra de referencia básica, porque efectivamente es una obra donde por vez primera ha superado el sistema biográfico, el sistema ideal del Bellori, incluso las descripciones oedopóricas, las de los viajes, ¿no? Incluso también las propias historias particulares, divide a Italia pues, en regiones naturales, la Italia del norte, la Italia continental, podríamos decir, y la Italia peninsular, y la divide en escuelas. Y ya empieza a tratar efectivamente las escuelas y los talleres, con las diferentes evoluciones, tanto de estilos como de géneros. Y efectivamente ese es el sistema que va a seguir Eusebi en su ensayo, y es el sistema que siguió, lo que pasa que unos pocos años antes que la publicación de la historia pictórica de la Italia, de Lanzi, y nuestro Gaspar Melchor de Jovellanos en su oración, en su discurso de ingreso en la Academia de San Fernando. Bueno, pero Lanzi, y con ello vuelvo otra vez para atrás, aparte de todo ello, lo que coloca es el mundo italiano y sobre todo la pintura italiana como la verdadera gestora y la verdadera promotora de la tradición pictórica occidental, europea, llamémosla, ¿no? Pero de la Europa occidental, ¿no? Es decir, también hay un cierto componente de orgullo patrio antes de que existiera la patria italiana. Y esto también lo podemos ver en el mundo hispánico contemporáneamente y concretamente, como ya para concluir, pues vuelvo otra vez a Juan Agustín Ceán Bermúdez, porque tanto la carta de Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo suyo, ese amigo no es otro que Jovellanos, por lo que pasa que no se podía poner el nombre porque Jovellanos estaba bajo 4 cerrojos en Belver, ¿no? Y por lo tanto era un innombrable y era por lo tanto un enemigo de la patria, aunque nunca fue juzgado, ¿no? Bueno, a un amigo suyo sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana y sobre el grado de perfección a la que la elevó Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? Del año de 1806 y que es un auténtico monumento el primer estudio, se puede decir que monográfico de una escuela y con una especial incidencia sobre el gran Murillo, el celestial Murillo. Y sobre todo, y fíjense ustedes ya en las fechas, que son casi contemporáneas de la apertura del Museo Nacional del Prado, con la edición en el año de 1819 de este diálogo sobre el arte de la pintura en que Ceán Bermúdez confronta a Murillo con Mens. ¿Qué significa esto? Confrontar, por lo tanto, el arte patrio, el arte español, como Lanzi también había colocado en los cuernos de la luna, el arte y la tradición pictórica italiana frente a la tradición pictórica de otras escuelas, como la francesa, principalmente, no tanto la española o la británica, o la flamenca, sino principalmente la francesa, que era la gran enemiga. Es la confrontación, por lo tanto, entre un arte extranjero y un arte ideal, que es el de Mens, el gran mártir de la pintura, como el propio Ceán Bermúdez lo define, o como Murillo define a Mens, y el propio Murillo, que efectivamente es el personaje patrio, ¿no? En el que se concentra, sin lugar a dudas, todo el genio y el talento de lo hispánico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. He tratado de ser breve porque ya íbamos un poco escasos de tiempo y bueno, creo que he cumplido la media hora que estaba asignada. Muchísimas gracias.